Muy buenos días. Vamos a saludarnos unos a otros diciendo, te amo mucho. Buenos días. De verdad, la forma de la estación de hermano Víctor, no. Jean-Pierre, parece que nos trata como niños, ¿no? Porque ha trabajado mucho tiempo como maestro en la escuela de Dominica. Mi esposa también antes, cuando era joven, trabajó como maestra de kinder. Por eso, después de casarnos, ya me trato como un niño. ¿De acuerdo? El clima está muy caluroso, pero gracias a que tenemos aire acondicionado dentro del templo, podemos escuchar la palabra, un ambiente cómodo, ¿no? Pero los domingos por la mañana prendemos muchas luces y se usa el aire acondicionado en la sala de primaria y en el cuarto de transmisión. Así que se consume mucha electricidad. En realidad, la capacidad eléctrica de este edificio no es suficiente para hacer funcionar simultáneamente tres grandes aires acondicionados en este auditorio. Por eso hemos solicitado varias veces a Enel aumentar la capacidad, pero el proceso se ha retrasado constantemente. Por esa razón, no se puede hacer funcionar un aire acondicionador en el mezzanine. Ahí, arriba, ¿cómo está? Hace mucho calor, ¿verdad? Mucho calor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está ahí? Escuchen la prédica en el tercer piso. Nuestra iglesia es más fresca que sus casas. ¿Están de acuerdo? Entonces, vengan temprano los domingos por la mañana. Ya, vamos a empezar. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, te damos muchas gracias. Ante todo, gracias por la salvación tan grande, porque a pesar de que nuestros pecados eran abominables ante tus ojos santos, nos perdonaste, nos concediste gratuitamente la justificación y nos hiciste tus hijos, y permitiéndonos vivir con la esperanza viva de la vida eterna. Señor, recibimos todas estas bendiciones mediante el sacrificio de Jesucristo. Por eso te agradecemos y deseamos servir a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu ayuda y protección. También por nuestra amada iglesia y por los hermanos. También por el regalo de la vida de hoy. Permítenos comprender bien que estamos recibiendo mucha gracia y que podamos agradecerte sinceramente por esa gracia maravillosa. Guarda también a los hermanos que hoy no pueden asistir. Señor, por favor, ayúdanos a valorar este momento y a reflexionar sobre nuestra vida. También, por favor, ayúdanos a terminar bien la carrera de la fe hasta que estemos de pie delante de tu presencia. Deseamos que nuestro Señor recibas toda la gloria y que llenes nuestros corazones de un gozo
y que bendigas abundantemente a nuestra iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Y hoy tendremos la sexta clase de estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis desde capítulo 1 al 3 aparecen las 7 iglesias. Y el estudio sobre ellas es de gran importancia. Estas 7 iglesias existían prácticamente en la época en que vivió el apóstol Juan en Asia Menor. Por supuesto, además de estas 7, había otras iglesias más. El hecho de que el Señor haya elegido hablar específicamente a estas 7 iglesias tiene 2 significados especiales. 2. ¿Sí? El primero es que en todo el mundo existirían iglesias con características similares a esas 7. ¿Sí? Es primero. Y el segundo significado más importante es que el orden de estas 7 iglesias representa una profecía sobre cómo el cristianismo cambiaría a lo largo de la historia de la humanidad. Amados hermanos, esta es una información muy importante. Sería bueno tomarle una foto. Saquen su celular. Primero, la iglesia en Éfeso representa la época desde la ascensión de Jesús, cuando los apóstoles cuidaban de la iglesia y predicaban la palabra. Segundo, la iglesia en Esmirna representa la época en la que los discípulos que aprendieron la palabra de parte de los apóstoles predicaban el evangelio en medio de grandes persecuciones. Tercero, la iglesia en Pérgamo simboliza el periodo desde el año 133, cuando Roma reconoció el cristianismo, hasta antes del establecimiento del catolicismo romano. Una época en la que la religión se alió con la política, disfrutando de gran poder y riquezas del mundo. Y cuarto, la iglesia en Tiatira representa la época de la iglesia católica romana en la Edad Media. En ese tiempo, la iglesia dominaba la política. Es decir, el poder del Papa era más fuerte el del rey. ¿Sí? Aquí, por favor, no debe haber un malentendido. Mucha gente piensa erróneamente que el catolicismo es la iglesia original y que de él surgió el cristianismo. Esto es el resultado de que el catolicismo romano, al dominar el mundo durante mucho tiempo, impregnó la mentalidad de las personas. ¿Sí? En realidad, en un sentido preciso, el catolicismo es un cristianismo corrompido. ¿Sí? Y quinto, la iglesia en Sardis representa el periodo en el que reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino intentaron restaurar la verdadera esencia del cristianismo. Y sexto, la iglesia en Filadelfia representa la época del avivamiento del cristianismo. Durante este periodo, muchos pastores y evangelicistas
verdaderos proclamaron el arrepentimiento y el evangelio de la salvación se difundió activamente por todo el mundo. Último, séptimo, la iglesia en Laodicea simboliza la época desde el siglo XIX hasta antes de la segunda venida del Señor, cuando el cristianismo se vuelve cada vez más secular. La iglesia en Esmirna que estudiaremos hoy representa la época en la que los discípulos que habían aprendido la palabra de parte de los apóstoles predicaban el evangelio puro y la verdadera actitud de vida cristiana. El nombre Esmirna proviene de la palabra mira. Mira. Ya, lean esto por favor. ¿Ah? Mira. No puedo pronunciar la doble R. Mira. Ya pueden comprender, ¿no? Mira. La mira era utilizada como una fragancia muy valiosa. También se utilizaba como conservante. Por eso Nicodemo trajo una gran cantidad de mira para la sepultura de Jesús. ¿Okay? Así, la mira en la Biblia simboliza fragancia, sufrimiento y muerte. ¿Okay? En Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Esmirna es descrita como una iglesia que sufrió gran persecución y aflicción, pero que permaneció fiel. ¿Sí? En aquella época, el poder de Roma se hizo aún más fuerte. Por eso los emperadores buscaban exaltarse a sí mismos y finalmente llegaron a ser deificados, construyendo muchos templos en varias regiones para ser adorados. Los cristianos de ese tiempo tenían una fe verdaderamente correcta y piadosa. Por eso no aceptaron inclinarse ante el emperador. Y debido a ello, sufrieron una intensa persecución por parte de Roma. Ya, vamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe a ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero significa que Él es el origen de todas las cosas y tiene la autoridad para determinar su fin, ¿no? Solo Dios puede decir estas palabras. Y dijo, el que estuvo muerto y vivió. Yo estuve muerto y he vuelto a vivir. A los santos de Esmirna que sufrían una intensa persecución y el martirio, Señor Jesús enfatizó su divinidad y su resurrección. El que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco, versículo 9, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, también conozco tu pobreza, pero realmente tú eres rico. Amados hermanos, quiero que nosotros también escuchemos estas palabras del Señor. Obras se refiere a los esfuerzos y trabajos que
ellos realizaron para el Señor. Yo conozco tus obras. Meditemos esta parte. Yo conozco tus obras. Nosotros, en realidad, cuando otros no reconocen adecuadamente el esfuerzo que hemos hecho, naturalmente nos sentimos desanimados. ¿No es así? Yo he pasado por muchas de esas ocasiones, porque aunque trabajé muy duro, muchas veces los resultados no fueron tan buenos como esperaba. Además, mientras que los misioneros de otros países promocionan muy bien lo que han hecho, pero no soy muy bueno en eso. De verdad, el hecho de que el Señor lo sabe es un gran consuelo para mí. Yo conozco tus obras. ¿Saben, hermanos? Anoche los jóvenes jugaron muy activamente, alquilando una cancha hasta las 9:30. Y luego, después de regresar a la iglesia, jugaron otra vez en la cancha de arriba hasta 12:15. Yo los vi por cámara. Pero hoy en la mañana también vi la iglesia por celular. Estos jóvenes ya desde temprano empezaron a limpiar la iglesia. Un joven ya se levantó, creo que a las 6, empezó a limpiar primero piso y segundo piso. Yo conozco, yo conozco sus obras también. Realmente el Señor dice, yo conozco tus obras. También, yo conozco, el Señor dijo, yo conozco tu tribulación. Los hermanos de la iglesia en Esmirna no fueron abandonados en aflicciones, sino que estaban atravesando una tribulación que el Señor conocía. Yo conozco tu tribulación. Job capítulo 23, versículo 10, leámoslo juntos. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Job dijo estas palabras, ya había perdido todos sus bienes, incluso sus 10 hijos habían muerto en un solo día, y él mismo estaba sufriendo con una enfermedad dolorosa. En medio de su gran angustia, se lamentó ante Dios. En realidad, nosotros a veces nos sentimos derrotados por dificultades que ni siquiera se comparan con las pruebas de Job. En verdad, estas palabras de Job eran, ¿sabe?, una consolación para sí mismo. ¿Sí? ¿Quién dio esta palabra? ¿Dios? No. Job. Job mismo quería decir a sí mismo, ¿ok? Mas Dios conoce mi camino, me probará. El Señor está probándome a mí. Pronto, algún día, saldré como oro. ¿Sí? Aunque ahora estoy pasando por un gran dolor, Dios conoce el camino por donde paso. Él sabe mi aflicción. No estoy abandonado.
ni es que Dios me odia, estoy siendo refinado. Al final, Dios me hará como oro puro. Amados hermanos, si están pasando por tiempos difíciles, mediten en estas palabras y afiérense a este versículo para no caer en la desesperación. Vamos a tratar de memorizarlo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El Señor conoce nuestra aflicción. Conoce. Y no solo la conoce, también nos acompaña en todo tiempo de nuestra vida. Busquemos, por favor, Salmos 23. Salmos 23. Salmos 23. Versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta aquí. A muchas personas les gusta este salmo, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué creen? Es una mentira, ¿verdad? En este salmo, las palabras que más me consuelan no son los versículos 1 y 2, no, sino realmente el versículo 4. El versículo 4. Veámoslo juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los cristianos que son ovejas de Dios no solo pasan por lugares de verdes praderas, ¿no? O tiempos de descanso y paz. ¿Siempre creen esto? Jamás, ¿no? Sino que también atraviesan el valle de sombra de muerte. Lo importante es que no vamos solos a esos lugares, sino que incluso ahí el Señor está con nosotros. No es que no nos falte nada. ¿Qué creen? Sino que aunque haya muchas cosas que nos falten, en realidad la promesa de que el Señor Todopoderoso está con nosotros es lo que nos consuela. Jehová es mi pastor. Él me acompaña hasta en valle de sombra de muerte. Regresemos al libro de Apocalipsis. Han puesto una guía ahí, ¿no? Obedientes. Apocalipsis capítulo 2. El Señor habló a la iglesia en Esmirna que estaba pasando por tribulación. Dijo esto: yo soy el primero y el postrero. Quiere decir, tengo toda la potestad en los cielos y en la tierra. Estuve muerto, fui azotado y sentí el dolor de los clavos atravesando mis manos y pies. Por eso sé muy bien cuán dolorosa y aterradora es la persecución que ustedes están sufriendo. Y yo viví, así como vencí la muerte y resucité,
también ustedes lo harán. Yo conozco tus obras. Bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Te recompensaré con la gloria que corresponde a tu esfuerzo. Y conozco tu tribulación. Estaré contigo en medio de tu aflicción. Por favor, solo un poco más de paciencia, guarda tu fe. Y dijo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. La razón por la que los hermanos de la iglesia en Esmirna eran pobres no era porque fueran perezosos, sino porque algunos trabajos no eran dignos para los cristianos. Además, fueron despojados de sus propiedades y sufrieron muchas injusticias. Sin embargo, ellos eran ricos en la fe. Aunque físicamente padecieron una pobreza extrema, el Señor les dijo que eran ricos. La iglesia en Esmirna, pero la iglesia en Laodicea recibió del Señor palabras completamente opuestas a las de la iglesia en Esmirna. Por favor, compárenlas bien. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, la iglesia en Laodicea, ella no recibió ningún elogio de Dios. Versículo 17. Señor dijo, porque tú dices, tú mismo dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad, tengo todo, tengo muchas cosas. No sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le parece? A la iglesia en Esmirna, el Señor dijo, aunque tú conozco tu pobreza, pero tú eres realmente rico, pero a la iglesia de Laodicea, a pesar de que tú dices que yo soy rico, pero en realidad tú eres pobre. ¿Por qué? La iglesia en Laodicea simboliza el cristianismo de nuestra época. ¿Sí? Justo antes de la segunda venida del Señor. Tú dices, yo soy rico. ¿Cómo esto? Hay una gran cantidad de cristianos, grandes templos, numerosos pastores, pero realmente es difícil encontrar la verdadera fe que el Señor desea ver. Para el Señor, ser rico o pobre no depende de cuánta riqueza material se tenga, sino de qué tipo de fe se posee. Debemos ser ricos en la fe. Primero, una persona que ha recibido la salvación de alma es rica. ¿Por qué? Porque el ser más rico, el dueño de todo el universo, es su Padre. ¿Quién es tu papá? Eres el más rico. Entonces sus hijos son ricos. Busquemos, por favor, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, los versículos 9 y 10.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muchas personas conocen el cuento de Aladino. Cuando tenía la lámpara mágica, era más rico que un rey que vivía en un palacio. Pensemos de manera simple. ¿Qué es más valioso? $1,000,000 o tu propia vida? ¿Es difícil? Vida. Entonces, aquel que posee la vida eterna tiene el tesoro más valioso. No importa cuán rico sea alguien, si no tiene a Dios, es pobre. Y no importa cuán pobre sea, si tiene a Dios, que es el más rico, es verdaderamente rico. El mundo pasa y desaparece, pero quien recibirá la gloria eterna y inmutable es el verdadero rico. ¿Puede entender este cuento de Aladín? ¿Está de acuerdo? Entonces, otra vez, yo voy a leer esa parte mío, ¿eh? Hasta aquí, mío. Y ustedes lean la parte posterior, ¿eh? Como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos, como pobres. ¿Seguro? Como no teniendo nada. Correcto, ¿no? Además, incluso entre los salvos hay quienes son más ricos en la fe que otros. Es de verdad. Santiago capítulo 2 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El grado de amor a Dios varía de persona a persona, ¿no? Aquellos que aman más a Dios recibirán más bendiciones. Por eso ellos son más ricos. Cuando realizamos el seminario de la Biblia en Pucallpa en febrero, en realidad asistieron pocas personas del centro de la ciudad. En cambio, muchos de Monterrico, un barrio lejano, vinieron juntos en un bus y escucharon la palabra todos los días. En la ciudad, pocas. De un pueblo pobre, vinieron muchos. A los ojos físicos, el nombre Monte Rico no es adecuado. Sería más correcto llamarlo Monte Pobre. Es cierto, Monte Pobre. Sin embargo, en términos de fe, las personas de ese lugar son más ricas. Por lo tanto, aunque según el plan anual de la iglesia, íbamos a hacer el seminario otra vez en mayo en el centro de Pucallpa, decidimos cambiarlo a Monterrico.
físicamente no quiero ir allá, porque hay mucho calor y bastante mosquitos. Creo que este cambio no fue una decisión repentina mía, sino por la voluntad de Dios, al ver su fe. Capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Primero hasta aquí. Los santos de la iglesia en Esmirna eran pobres en el mundo, ¿no? Pero ricos en la fe. En cambio, los santos de la iglesia en la Odisea eran materialmente ricos en el mundo, pero ante los ojos de Dios no tenían nada de valor, siendo en realidad pobres. Podemos ver una diferencia similar entre las iglesias de Macedonia y la iglesia de Corinto. ¿Sí? En riquezas de su generosidad se refiere específicamente a las ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 8 y 9 enseñan sobre las ofrendas. ¿Correcto? Aquí, versículo 1, hermanos, ¿quiénes son? Se refiere a los santos de la iglesia de Corinto. ¿Sí? A ustedes, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo presentó cómo los santos de Macedonia ofrendaron, con qué corazón. ¿Sí? Pero en realidad esto era una reprensión para la iglesia en Corinto y tenía el propósito de despertarlos. La razón por la que los hermanos de la iglesia en Macedonia ofrendaron abundantemente no era porque tuvieran mucho dinero. Al contrario, en realidad, ellos estaban pasando por una grande prueba de tribulación y sufrían una pobreza extrema. Sin embargo, el gozo espiritual que el Señor les había dado y la esperanza en las riquezas celestiales los hicieron ricos en la fe. El Señor dijo que más bienaventurado es que recibir. Repítame, por favor. Más bienaventurado es que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, aquellos que muestran amor y sirven a los hermanos son más ricos que las personas egoístas que solo buscan recibir. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. En nuestra iglesia de Lima también hay algunos hermanos así. No miento, al ver sus ofrendas de gran cantidad, ¿qué cree? ¿Estoy feliz? Me preocupo. Hasta
me siento apenado. Esa hermana también tiene mucha necesidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de que participar en este servicio para los santos. ¿Qué significa? Nosotros también queremos ofrendar. Mire, el apóstol Pablo estaba preocupado al saber la situación práctica de la iglesia de Macedonia. Por eso, ya ustedes están bien, no se preocupen. Ellos, porque nosotros no. Queremos participar en esa obra. El privilegio de participar en este servicio para los santos. Para los santos. El privilegio, amados hermanos, nuestra iglesia, ¿en qué obra utiliza sus ofrendas? Prácticamente para mí ni un sol, ¿sí o no? Principalmente en 3 aspectos. Primero, para mantener el templo, cubrir los gastos de servicios como electricidad, agua y comprar vasos, platos, papeles, etc. Y tercero, segundo, para predicar la palabra, ¿correcto? ¿No? Haciendo seminarios en varios lugares. Hay que viajar hasta muy lejos, hay que alquilar un lugar, hospedaje, brindando comida a muchas personas. Se necesita mucho gasto. Y tercero, para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Principalmente para estos 3 asuntos. Para mantener el templo, para predicar la palabra y para ayudar a los hermanos. Entonces, participar en esa obra es un privilegio, no es un sacrificio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es acumular tesoros en el cielo. Privilegio. Hace unos días, una hermana me envió su diezmo y ofrenda junto con un mensaje que decía: Pastor, el Señor me ha bendecido con un trabajo este año. Por eso ahora voy a poder diezmar cada mes. Estoy feliz por ello. Al leer esta parte, estoy feliz por poder dar al Señor. Sentí un gran agradecimiento. ¿Qué es el amor verdadero? Solamente puede algo sentimiento al recibir, dando algo a alguien. Si puede sentirse gozoso, entonces es un amor verdadero, ¿no? ¿Qué dice? Concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Ellos eran ricos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Veámoslo juntos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora vamos a tratar de memorizar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, vamos.
debido a que este mundo desaparecerá. No es verdaderamente rico aquel que ha acumulado muchas cosas en él. Más bien, esforcémonos por acumular lo que permanecerá para siempre. Busquemos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 19. Leamos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Los hermanos que están acumulando tesoros en el cielo son más ricos que aquellos que poseen grandes terrenos y viven en casas lujosas en este mundo. La verdadera riqueza no es tener mucho en esta tierra, sino poseer mucho en el reino eterno. La mayoría de los hermanos quizá no tienen mucho dinero en sus cuentas de banco. ¿Cuánto tiene, predicador Samuel? Pero si sus trabajos dedicados al Señor están siendo registrados abundantemente en su cuenta celestial, son realmente ricos. ¿Sí? No solo debemos conocer estas palabras intelectualmente, amados hermanos. Pongamos realmente nuestra esperanza en el cielo y vivamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es ser verdaderamente rico. El Señor dijo a la iglesia en Esmirna: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos y no lo son, espero que entiendan bien quiénes eran. Por linaje eran judíos. Por linaje eran judíos. Se jactaban de ser descendientes de Abraham, pero en realidad no vivían como el pueblo verdadero de Dios. Los que persiguieron y llevaron a Jesús a la muerte también fueron judíos. Sin embargo, en realidad fueron utilizados por Satanás. Los que más persiguieron a los discípulos de Jesús también, mayormente fueron judíos. ¿Sí? Hechos capítulo 13, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Por eso ellos entraron a otra ciudad. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entraron juntos Pablo y Bernabé en la sinagoga de los judíos
y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos más. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, ya, en otra ciudad, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, porque realmente Pablo estaba muerto, pero el Señor le dio la vida otra vez. Capítulo 17. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos, por Linae, realmente eran judíos, pero ellos persiguieron a los cristianos verdaderos. Igual, los que persiguieron a la iglesia en Esmirna, también ellos, del mismo tipo. Sin embargo, pensemos bien, este tipo de personas no existió solo entre los judíos. ¿Qué creen? Incluso dentro del cristianismo ocurren cosas similares. Cuando nuestra iglesia en Corea comenzó a predicar el evangelio hace 40 o 30 años, en ese tiempo ya había muchos cristianos y muchas iglesias en Corea, casi 30%, pero casi no había iglesias que predicaban el evangelio verdadero. Había muchas iglesias. Las personas que habían escuchado la palabra en nuestra iglesia comenzaron a traer a sus familiares y a sus miembros de las iglesias a las que asistían. Así que muchas personas dejaron sus iglesias anteriores para unirse a nuestra iglesia. Como resultado, numerosas iglesias se unieron para difundir rumores falsos diciendo, esa iglesia es una herejía. Ellos enseñan que se puede pecar libremente porque los pecados del futuro también son perdonados. Si vas a esa iglesia, tu familia se arruinará. Hasta ahora. Y en junio del año pasado, fuimos hasta la comunidad de José Olaya en la selva. ¿Por qué? Porque fuimos hasta allá muy lejos. ¿Qué pudimos traer de esas comunidades de la selva? Serpiente, mono. Fuimos hasta allá para predicar el evangelio. Pero los miembros de otras iglesias en ese pueblo hablaron muy mal de nosotros. Malaria. En ese tiempo, el pastor Jorge del pueblo ipuano de la selva escuchó nuestro seminario. Y luego él vino acá, Lima, a nuestra iglesia, y decidió unirse a nosotros. Sin embargo, desde entonces, la oposición de esa denominación ha sido muy fuerte. Tiene nombre de iglesia evangélica, pero persiguen a la iglesia que predica el evangelio verdadero. ¿Qué dice? La blasfemia de los que se dicen ser cristianos, sino sinagoga de Satanás. ¿No es exactamente lo mismo? Existen muchas personas que llevan el nombre de cristiano, pero en realidad son obreros de Satanás.
¿Les parecen muy fuertes mis palabras? En la Biblia también hay muchas expresiones como estas. Segunda de Corintios dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esa historia sucede hoy en día también. Ahora versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Era una profecía sobre la intensa tribulación que sufrirían los santos de la iglesia en Esmirna. En realidad, muchos cristianos en aquella época fueron asesinados por los romanos y por los judíos. Versículo 11. Leámoslo juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dentro de las cartas enviadas a las 7 iglesias en Apocalipsis, una de las expresiones que debemos comprender bien es el que venciere. El que venciere. ¿A quién se refiere? El que venciere. Vamos a pensar en el sentido contrario. Si hay bendiciones para el que venciere, ¿qué sucederá entonces con el que no pudiera vencer? ¿Ah? Mire, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el que no puede vencer irá al infierno. Pensemos bien, muchas iglesias pentecostales utilizan este versículo para exhortar a sus miembros a vencer los deseos de la carne y las tentaciones, ¿no? Tienes que vencer, hay que vencer, ¿no? Lo usan de manera amenazante, dando la impresión de que si no pueden vencer, perderán su salvación. Por ello, es importante aprender y entender bien este concepto. ¿Qué creen? Realmente esta palabra vencer se refiere a la victoria en la guerra espiritual dentro de nuestra vida de fe. No es así. Esta expresión vencer o perder a simple vista parece referirse a nuestras obras, pero en realidad habla acerca de la fe. No obras, por favor, de la fe. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte significa ir al infierno. ¿Ok? Capítulo 20 dice, y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego, infierno. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte se refiere al castigo eterno en el infierno. Por lo tanto, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Significa que ha recibido la salvación y no irá al infierno. ¿Ok? También en la carta enviada a la iglesia en Éfeso, ¿qué dice?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Okay? De igual modo, significa que el que venciere entrará en el cielo. ¿Me dio a entender? El que venciere no entrará al infierno. El que venciere entrará al cielo. Quiere decir, la diferencia entre ser salvado o no, entre obtener la vida eterna o no, respóndame, ¿depende de la fe o depende de las obras? Depende de la fe. ¿Sí? Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Sí? Ir al cielo o al infierno no depende de las obras del hombre, sino de si ha creído o no que Cristo perdonó sus pecados con su sangre. Por lo tanto, amados hermanos, este vencer no se refiere a un esfuerzo humano por ganar la batalla espiritual en la vida cristiana. No, sino que tiene que ver con la fe. ¿Sí? En Apocalipsis, el que vence se refiere a, recuerden bien por favor, el que vence refiere a los cristianos nacidos de nuevo. Nuestro Señor es aquel que ha vencido y ha obtenido la victoria. Mire, Juan capítulo 16, versículo 33. Leámoslo juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor dijo, yo he vencido al mundo. También Colosenses 2, leamos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 17, versículo 14. 17, 14. Leamos juntos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor vencerá. Entonces, los que están con Él serán vencedores. Debido a que nuestro Señor ha vencido, aquellos que están en Cristo también se convierten en vencedores junto con Él. ¿Sí? Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu de Cristo que ha obtenido la victoria entra en Él. Por eso, una persona nacida de nuevo es un vencedor. Por favor, en Apocalipsis, el que venciere se refiere a los nacidos de nuevo. Porque aunque en su vida puedan tener momentos en los que parezca que pierden ante el diablo, al final, en Cristo, ¿quién es el vencedor? Ellos también obtienen la victoria. Hermanos, tomen una foto de estos 3 versículos y traten de memorizarlos. Quiero que comprendan bien a quién se refiere el que venciere. Romanos, vamos a leer juntos,
Romanos 3, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Correcto? Y primera de Corintios 15, versículo 57. Juntos, leamos juntos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué le parece? Vencedor, victoria, triunfo, pero lo más importante es por medio de Él, con Él, ¿sí? En Cristo. La Biblia enfatiza repetidamente que los cristianos nacidos de nuevo son vencedores. Lo importante es que esa victoria no depende de nuestro esfuerzo o de nuestras obras, sino de que participamos en la victoria perfecta y eterna que Cristo ya ha logrado. Una vez más. Nuestro Señor Cristo es el vencedor. ¿Sí? Vencedor. Aquellos que están en Cristo también son vencedores en Él. ¿Sí? Entonces, respóndame por favor. ¿Cuál es la manera de entrar en Cristo? Es por medio de la fe, a través de la salvación. Busquen por favor, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Leámoslo juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, puede encontrar la respuesta, ¿no? ¿Quién es el que vence? ¿Qué es la victoria? La victoria es, léanlo por favor una vez más. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la victoria? La fe. Entonemos juntos. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, lucha valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatí con gran celeridad. Por Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Amados hermanos, anoten en sus Biblias junto a Apocalipsis capítulo 2,
versículo 7 y capítulo 2, versículo 11. Anoten que primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. En su propia Biblia. ¿No la tienen? ¿Sí? Apocalipsis 2, al que venciere. Versículo 11, el que venciere, el que nació de nuevo por la fe, es vencedor. Apocalipsis, ahora capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Arriba, hace mucho calor, ¿verdad? Pues el próximo domingo. ¿Sí? Apocalipsis 21, del versículo 5 al 7, leámoslo juntos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquellos cuyo Padre es Dios, es decir, los que han nacido de nuevo como sus hijos, son los vencedores mencionados en el Apocalipsis. El que venciere, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿Sí? Los que han obtenido la vida eterna, creyendo en la salvación que Cristo ha cumplido, entrarán en el reino de Dios y beberán del agua de la vida y no sufrirán el daño de la segunda muerte. Hoy hemos aprendido muchas enseñanzas importantes. Recuerden bien, por favor, el significado especial de las 7 iglesias y su orden en la historia. ¿Sí? Y aunque en el mundo podemos ser materialmente pobres, procuremos ser ricos en la fe. Y comprendan bien que el que venciere mencionado en Apocalipsis se refiere a los nacidos de nuevo por la fe. Terminemos, vamos a orar juntos. Bendito Padre, gracias por la palabra que nos has dado hoy. De verdad tenemos muchas razones por las cuales agradecerte a ti. Señor, abre nuestros ojos, que muchas veces son necios, para que podamos ver esas bendiciones. Queremos regocijarnos al sentir tus preciosos cuidados para con nosotros. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para que todos podamos permanecer firmes en la fe y ser instrumentos valiosos por tu obra. Deseamos que avancemos con firmeza hasta el final. Queremos luchar contra la tentación del mundo y el pecado. Aunque tenemos muchas preocupaciones y angustias en nuestra vida, Señor, ayúdanos a soportarlas bien, aferrándonos a la esperanza que nos has dado. Padre Santo, tú eres nuestro castillo y escudo y refugio. Te suplicamos que protejas la salud de tus hijos y la vida de nuestros familiares. También, por favor, que nos proveas el alimento necesario y fuerzas en nuestra vida.
Ayúdanos a abandonar todo aquel que aborreces en nuestra vida, Padre, y a tener un corazón limpio y una buena conciencia. Fortalécenos para vivir firmemente en la fe. Guíanos a vivir recordando tu gracia y a hacer todas las cosas para tu gloria. Señor, estamos planeando realizar el retiro de Pascua durante la Semana Santa. Queremos invitar a muchas almas para que ellos escuchen el Evangelio de salvación. Señor, bendícenos abundantemente y ayúdanos para poder culminar esta gran obra. Por favor, protégenos a todos hasta el próximo encuentro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.